Hola, buen día. Mi nombre es Lucero Salazar Velasco y soy estudiante del segundo año de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de la configuración interna y externa de un órgano maravilloso que es el corazón. Así que bien, pues vamos a ver todas sus generalidades, como lo mencionamos, configuración interna, configuración externa y abordaremos los datos más importantes de cada una de estas. Los temas que abordaremos en esta presentación serán las características generales de este órgano, del corazón, la configuración externa, todos sus componentes, así como sus relaciones, y la configuración interna. Asimismo, abordaremos un poco sobre la fisiología de cada una de estas estructuras, para qué sirven, cuáles son sus funciones esenciales y además seremos muy puntuales con las cosas más importantes que hay que destacar en este tema. El corazón es un órgano muscular hueco que circunscribe cavidades en las cuales circula la sangre. Cuando se relaja, es decir, cuando se da el proceso de diástole, atrae hacia sí por diferencia de presión la sangre que circula en las venas. Sin embargo, cuando éste se contrae, es decir, cuando se da el proceso de sístole, expulsa la sangre hacia las arterias, es decir, hacia la aorta o hacia el tronco pulmonar. Este corazón está formado por un músculo con propiedades muy particulares. El miocardio, el cual está tapizado interiormente por endocardio y exteriormente por epicardio. El corazón además está rodeado por el pericardio, el cual es una membrana fibrocerosa que lo separa de los órganos vecinos, es decir, de los pulmones y de los demás órganos que se encuentran en el mediastino. Bien, ahora hablaremos acerca de la situación general. La localización. Nuestro corazón está localizado en el tórax, en la parte inferior del mediastino. Se limita adelante con estructuras como el esternón, la parte posterior del esternón. En la parte de atrás se limita con la columna vertebral. A los lados se limita con los pulmones y en la parte de abajo con el diafragma. Sus relaciones generales son, como lo dijimos, con los pulmones, con el diafragma y con la columna vertebral. Bien, como lo acabamos de mencionar, aquí podemos ver una vista anterior del tórax si nosotros quitáramos todo lo que sería la parrilla costal, es decir, las costillas, los huesos. Si nosotros observamos, podemos ver todo lo que hay alrededor del corazón. Vemos que está cubierto por una membrana fibrocerosa a la que vamos a llamar pericardio. A los lados se encuentran pues los pulmones y en la parte superior de este pues se encuentra la relación con los grandes vasos, es decir, con la aorta, con el tronco pulmonar, se encuentra también con la vena cava superior y en la parte inferior se encuentra delimitado por el diafragma, que es el que estamos viendo pues en lo más inferior de la diapositiva y vemos que este está cubierto por una capa de tejido adiposo. Este tejido adiposo o esta capa va a variar de acuerdo a la constitución física de esta persona. Veamos que las personas obesas, la capa lipídica o esta capa adiposa va a ser más gruesa que en una persona con constitución normalina. Es por ello que es muy importante tener en cuenta estos aspectos generales o básicos de nutrición, porque en cuanto más
tejido adiposo haya, pues tenemos el riesgo de padecer más problemas asociados con nuestro órgano cardíaco. Ahora, vamos con su aspecto. Nuestro corazón, vamos a ver primero que su color varía del rosado al rojo con cúmulos de tejido adiposo, así como lo estamos viendo en pantalla. Aquí vemos un corazón rojo, ¿no? Rojizo. Y también estamos viendo los pequeños cúmulos de tejido adiposo. En cuanto a su volumen, este va a depender del trabajo muscular y de los esfuerzos físicos a los que el individuo esté sometido día con día. No va a ser lo mismo un corazón de un atleta de alto rendimiento al corazón de una persona que tiene una vida sedentaria. El peso del corazón. Su peso varía dependiendo si es hombre, si es mujer y también pues en cuanto a los niños, ¿no? Vamos a ver que en un adulto promedio el corazón pesa entre 200 y 250 gramos. El gasto cardíaco también, este se va a referir al volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. Ahora, este corazón o nuestro corazón es de consistencia variable. Sus atrios son delgados y el corazón pues parece blando en esta parte, ¿no? De los atrios. Sin embargo, los ventrículos, que sería la parte, si lo pudiéramos definir como la parte inferior del corazón, veríamos que son más resistentes y elásticos, sobre todo el ventrículo izquierdo, ya que éste dirigirá la eyección sanguínea hacia la aorta. Es por ello que necesita una mayor fuerza de eyección y por eso vemos más atrofiado el músculo cardíaco en este ventrículo. Ahora, también esto va a variar con la edad, con la magnitud del volumen sanguíneo, así como con ciertas enfermedades que lo aumentan o disminuyen. Ahora, hablábamos del peso, ¿no? Decíamos que pesa en un adulto 200 a 250 gramos. Pero al nacer, ¿cuánto es lo que va a pesar? Pues pesa aproximadamente 25 gramos. A los 10 años, pues va a pesar entre 100 y 125 gramos. Y en el adulto, como lo hablábamos, entre 200 y 200 gramos. Este peso va a aumentar con la talla y con la capacidad torácica. Y bueno, retomando otra vez un poquito esto del gasto cardíaco, vamos a ver que va a haber que en caso de que llegara a existir alguna alteración, puede llevar a problemas como estasis sanguínea, que después provocaría un edema pulmonar. Ahora, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta de nuestro corazón será la orientación. Es nuestro corazón, pues como lo vemos, pues la forma global y la orientación es como la de una pirámide caída, la menciona la literatura, y descansa sobre uno de sus lados. Está situado, como decíamos, en la cavidad torácica y pues su vértice se va a proyectar hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. Es por eso que coloquialmente se dice que el corazón está del lado izquierdo, pero eso no es así. Lo que está del lado izquierdo pues es el vértice y pues una de la mayor porción del corazón está pues en el centro del mediastino. Y bien, pues este se va a orientar en dirección posterior. A continuación hablaremos de la configuración externa de nuestro corazón. Bien, a causa de su forma, se distinguen en el corazón tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Las cuatro caras del corazón, pues son las que vemos en pantalla y la primera que vamos a mencionar es la cara anterior o la cara esternocostal. Esta está formada principalmente por el ventrículo derecho. También tenemos la cara diafragmática o bien la cara inferior y diafragmática se refiere por la relación que guarda con el diafragma. Esta está constituida principalmente por el ventrículo izquierdo y en parte por el ventrículo derecho. Además está relacionada sobre todo con el centro tendinoso del diafragma. La siguiente cara, que también es muy importante, es la cara pulmonar derecha, la cual está constituida principalmente por el atrio derecho. Y finalmente, la cara pulmonar izquierda está formada principalmente por el ventrículo izquierdo y pues lo que va a hacer es que esta cara va a producir la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo.
Bien, ahora hablaremos de los bordes. Es importante mencionar que en algunos libros se dice que existen tres bordes, haciendo mención que el borde derecho y el borde inferior son uno mismo. Sin embargo, en otros libros dicen que el borde derecho o mencionan al borde derecho y al borde inferior como si fueran dos totalmente diferentes. Entonces vamos a tomar esta última como referencia para la presentación. Bien, el borde derecho está situado entre la cara anterior y la inferior del corazón. Este borde pues es muy neto y bastante cortante. El atrio derecho pues forma este borde y recibe la sangre venosa de la vena cava superior y la vena cava inferior. También tenemos al borde superior que está formado por los atrios y orejuelas derechos e izquierdos y separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. Este es extremadamente redondeado y poco marcado. También tenemos a nuestro borde izquierdo, el cual es redondeado, separa la cara pulmonar izquierda de las caras anterior e inferior y pues es redondeado y pues poco marcado. Y finalmente nuestro borde inferior, este está formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña parte del ventrículo izquierdo. Y bien, aquí tenemos una ilustración de los bordes que mencionamos hace un momento. En primer lugar, hablábamos de nuestro borde derecho, el cual decíamos que era ligeramente convexo y este está formado por el atrio derecho y se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior, las cuales están marcadas de color azul. Es muy neto y como decíamos bastante cortante. Aquí pues vamos a ver que se encuentra también una estructura muy importante que es la orejuela derecha, que es semejante a una oreja. Es un saco pequeño muscular cónico que se proyecta desde el atrio derecho como un espacio adicional que incrementa la capacidad del atrio cuando éste se solapa con la aorta ascendente. Después tenemos al borde inferior, que es el que está marcado con una línea de color morado. Este es casi horizontal y está formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Posteriormente vamos a hablar del borde izquierdo, el cual está de color azul, se puede observar de color azul, y este es oblicuo, es casi vertical y está formado principalmente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. Después tenemos a nuestro borde superior, que está de color verde. Este está formado en una vista anterior por los atrios y orejuelas derecho e izquierdo, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Pues estos últimos vasos que mencionábamos, pues son los que van a emerger de estas estructuras. Este está posterior a la aorta y al tronco pulmonar y anterior a la vena cava superior, y el borde superior forma el límite inferior del seno transverso del pericardio. Algo muy importante y que lo estamos viendo en la imagen es también el tronco pulmonar. Este es de aproximadamente 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en arterias pulmonares derecha e izquierda. Aquí pasa sangre poco oxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. Bien, a continuación vamos a hablar acerca del vértice. El vértice es la punta del corazón. Esta es redondeada y regular y pertenece en su totalidad al ventrículo izquierdo. Aquí podemos observar a los surcos interventriculares anterior y posterior, los cuales pues se continúan pues uno con otro a 1 o 2 centímetros a la derecha de la punta del corazón y estos pues van a formar lo que es la escotadura del vértice del corazón. Nuestro vértice, o lo que también llamamos punta del corazón, representa la parte más superficial del órgano. Se proyecta a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo a la a la altura más bien de la línea mamilar izquierda. El vértice, pues, a la exploración lo podremos palpar haciendo distintas maniobras, ya sea palpar o auscultar.
Bien, ahora ya que hablamos del vértice del corazón, es importante hablar de la base del corazón. Bien, la base del corazón como tal es una verdadera cara. Es posterior y está formada por la cara posterior de los dos atrios, pero en su mayoría, o lo vamos a ver mayormente constituido por el atrio izquierdo. Su base, como se observa, es ligeramente convexa en sentido transversal y en sentido vertical. Vamos a ver que también está dividida en dos partes iguales por el surco interatrial posterior y pues este surco, pues la bibliografía dice que está muy poco marcado. No contiene ningún vaso y está oculto en parte por las venas pulmonares derechas. Si podemos observar o podemos ver en la imagen, vemos que a la derecha encontramos la cara posterior del atrio derecho. Está limitada arriba y abajo por los orificios de las dos venas cavas, la inferior y la superior, y esta va a corresponder a la porción sinusal del atrio derecho. Por otro lado, si vemos desde el lado izquierdo, vemos que corresponde a la parte posterior del atrio izquierdo y está marcada por las llegadas de las cuatro venas pulmonares, las cuales pues están ocultas en el surco interatrial. Y bueno, pues en general podemos observar o se dice que esta disposición es totalmente variable. Depende de cada persona, depende de su lugar de origen y depende de demás factores genéticos o anatómicos que lo constituyan. Bien, ahora ya que revisamos en su mayoría y fuimos muy puntuales con la configuración externa del corazón, es importante hablar de la configuración interna, es decir, de las cavidades cardíacas. Las cavidades del corazón se dividen en derecha e izquierdas y las cavidades derechas, es decir, el atrio y el ventrículo derecho, van a estar separadas de las izquierdas, es decir, del atrio y ventrículo izquierdo, por los septos interatrial e interventricular, de tal manera que pues el corazón parece estar constituido por dos mitades independientes, una derecha y otra izquierda. Antes de hablar acerca de las cavidades cardíacas, vamos a hablar de las capas del corazón, las cuales son tres. La primera es el epicardio, que es la lámina u hoja visceral del pericardio. Después tenemos al miocardio, que es el músculo cardíaco, componente de la capa media. Y finalmente tenemos el endocardio, que reviste la superficie interna y forma la capa interna del corazón. El endocardio vamos a ver que es tejido conjuntivo subendotelial y está constituido también por epitelio escamoso simple. Si nosotros observamos ahora un corte histológico, podremos ver del lado izquierdo lo que sería el epicardio, esta lámina visceral, o a la que llamamos pericardio. En medio podemos ver el miocardio, que es una capa más gruesa y pues es la capa media. Y vemos aquí una superficie externa y también una superficie interna. La superficie interna está en contacto con el endocardio y la superficie externa está en contacto con el epicardio. Finalmente, del lado derecho tenemos al endocardio y vemos una pequeña lámina de tejido conjuntivo subendotelial y tejido escamoso simple. Ahora, si nosotros vemos u observamos una estructura, un diagrama, podemos observar lo mismo. Del lado izquierdo tenemos al epicardio, que es una lámina delgada, fibrocerosa. En medio tenemos al miocardio, que como tal es músculo cardíaco. Y del lado derecho podemos observar el endocardio, que como ya lo mencionamos es tejido conjuntivo subendotelial. Ahora, ya que conocemos los componentes o las capas de nuestro corazón, vamos a hablar de los septos. Igual es importante mencionarlos antes de adentrarnos a las cavidades. ¿Para qué? Pues para entender de mejor manera cuáles son las estructuras y sus relaciones entre unas y otras. Bien, como mencionamos al principio, las cavidades están aisladas una de otra, no están en total comunicación y para que se puedan aislar de manera correcta, para que se dé el correcto funcionamiento de estas, pues tenemos estos tabiques o estos septos. Vamos a encontrar tres septos principalmente.
El primero va a ser el septo interatrial o tabique. Ya lo podemos encontrar de ambas maneras en la bibliografía. Y vemos que este separa los atrios derecho e izquierdo y discurre desde la pared anterior del corazón hacia la posterior y la derecha. Después tenemos la interventricular, que como su nombre lo dice, pues separa los ventrículos derecho e izquierdo, y este tabique pues yace de forma oblicua con su cara derecha dirigida hacia adelante y a la derecha, y su cara izquierda en dirección posterior y a la izquierda. Después tenemos el septo atrioventricular, que se halla comprendido entre el septo interatrial y que está atrás y arriba, y el septo interventricular, que se encuentra adelante y abajo. Ahora lo vamos a ver con una imagen. Bien, ahora vamos a ver el esquema para entender mejor la relación de los septos con las cavidades cardíacas. El primero que vamos a ver es el septo o tabique interatrial. Este está orientado hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Su cara derecha pues mira hacia adelante, a la derecha y un poquito hacia arriba. Respecto a ello, pues vamos a encontrar que el atrio izquierdo no solamente está hacia la izquierda, sino también se encuentra detrás del atrio derecho. Su espesor aproximadamente es de 3 a 4 milímetros, pero pues puede ser, recordemos que no todo es 100% certero, esto puede reducirse hasta 1 milímetro dependiendo pues de la persona y de las características anatómicas de cada quien. El siguiente septo que vamos a observar es el septo interventricular. Este septo separa los dos ventrículos, como su nombre lo dice. Como vemos, es triangular y con un vértice anterior, inferior e izquierdo, y su base es posterior y superior. Continúa abajo y adelante al septo interatrial, que es el que vamos a ver a continuación. Bien. Y finalmente tenemos al septo atrioventricular. Este corresponde a la inserción de la valva septal, de la válvula tricúspide y de la valva anterior de la válvula mitral, que es lo que estamos viendo en pantalla. Bien, ahora sí vamos a hablar acerca de las cámaras cardíacas. Funcionalmente, nuestro corazón está formado por dos bombas separadas por un tabique. Cada bomba va a ser la derecha y la izquierda. Cada una de ellas tiene funciones totalmente diferentes y es por eso que necesitan estar aisladas una de otra. Es por ello que vimos cuál era la importancia de los septos o de los tabiques. Bien, la bomba derecha va a recibir, aquí vemos, sangre desoxigenada de lo que sería la vena cava superior y sangre desoxigenada que va a ir por la vena cava inferior. Esta sangre desoxigenada pues se va debido a la circulación sistémica y va a llegar esta sangre a la aurícula derecha. Va a pasar al ventrículo derecho, que sería esta parte de aquí, y pues recordemos que ahí está nuestra válvula tricúspide, ¿no? La cual vamos a mencionar más adelante. Pasa al ventrículo derecho y este ventrículo derecho lo que va a hacer es que va a inyectar ese volumen sanguíneo hacia las arterias pulmonares. Esta sangre desoxigenada llega a los pulmones y aquí es donde se da el intercambio gaseoso. Después de que ya nuestra sangre, ahora sí, ya tiene la carga de oxígeno necesaria para abastecer el organismo, pues va a salir por medio de las venas pulmonares. Sale toda la sangre oxigenada y llega al atrio izquierdo. Llega al atrio izquierdo nuestras 4 venas pulmonares y pues de ahí se van al ventrículo izquierdo. Recordemos que tienen que pasar por la válvula mitral antes de ir al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo van a salir a la aorta. Vemos aquí que el ventrículo izquierdo tiene que hacer un gran esfuerzo para mandar o eyectar toda la sangre hacia el organismo por medio de la aorta y tenemos que ver que es por ello que como el ventrículo izquierdo tiene esa gran responsabilidad, este ventrículo va a estar más atrofiado que los atrios e incluso que el ventrículo derecho. De aquí en la aorta sale
por toda la aorta ascendente, aorta, el tronco pulmonar y demás. Y ahora vamos a ver que la aorta, pues por medio de todas sus ramas, lo va a llevar hacia la circulación sistémica, donde otra vez se va a dar el intercambio gaseoso y vamos a empezar de nuevo con todo este ciclo que se lleva a cabo en las cámaras cardíacas. Ya que hablamos de las cámaras cardíacas, ahora es importante hablar del corazón y sus cámaras de manera individual. Como mencionamos, el corazón derecho tiene una función y el corazón izquierdo tiene otra función totalmente diferente. En este momento abordaremos todo lo relacionado con la anatomía del corazón derecho, es decir, los atrios y los ventrículos. En primer lugar, vamos a abordar todo lo referente con el atrio derecho. Recordemos que podemos encontrar la información de esta estructura, ya sea de manera denominada como atrios o aurículas. En este momento, pues vamos a ver o podemos observar que esta es de forma regularmente ovoidea. Si nosotros hacemos un corte de este atrio, podremos observar todas las estructuras que se encuentran dentro de estas, las cuales vamos a mencionar a continuación. Como dijimos, pues el atrio derecho forma el borde derecho del corazón, lo habíamos mencionado en un principio. Este va a recibir la sangre venosa de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Como vimos, las venas cavas son las que están marcadas de color azul en la diapositiva. Va a tener diversas paredes. La primera pared va a ser la pared externa. Esta va a ser una pared cóncava y representa columnas carnosas de primer y segundo orden, es decir, pues a los que vamos a conocer como músculos pectíneos, y son estos que estamos aquí señalando. Posteriormente vamos a ver la cámara interna, la cual está constituida por el tabique interauricular. Pues aquí se encuentra la depresión de la fosa oval o lo que se conoce como el anillo de Business. También tenemos la siguiente cara, que es la cara superior, y aquí pues en la parte superior lo vamos a ver como la parte superior del orificio de la vena cava superior, que sería esta parte de aquí. Tenemos también la pared inferior, que estos son dos orificios, y está delimitado por el pliegue valvular, conocido como la válvula de Eustaquio, y el orificio del seno coronario. Aquí en esta imagen no podemos ver estas estructuras, pero sabemos que están formadas por ellas. Después tenemos la pared anterior y aquí pues vemos el orificio auriculoventricular, que es un anillo que está en comunicación con la válvula tricúspide. Sería esta que estamos marcando aquí. Y finalmente, pues la pared posterior, la cual posee una eminencia transversa conocida como tubérculo de Lower. Bien, en este momento estamos viendo una disección de nuestro atrio derecho. Recordemos que este atrio, pues, está cortado una parte. Aquí estaba nuestra orejuela derecha. Estamos señalando aquí la fosa oval del atrio derecho. Esto que estamos señalando es el seno coronario, de donde desemboca toda la sangre venosa del corazón. Y aquí estamos viendo lo que es la válvula tricúspide, la cual nos va a ayudar a que la sangre que está en el atrio derecho vaya hacia el ventrículo derecho. Podemos observar toda su pared superior y vemos la vena cava superior y la que está aquí abajo es la vena cava inferior. Ahora es turno de estudiar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como nos dice la diapositiva, tiene una forma de pirámide triangular. Es la mayor porción o forma la mayor porción de la cara anterior del corazón. Forma pues lo que es la cara diafragmática y el borde inferior del corazón. En la posición anatómica, el ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y pues decíamos que la parte de la superficie diafragmática. Pues lo que va a hacer es que se va a desplazar en sentido horizontal y hacia adelante.
Y pues el tracto de salida de nuestro ventrículo lo que va a hacer pues que se va a dirigir hacia el tronco pulmonar. El tronco pulmonar pues para llevar o para hacer el intercambio gaseoso y pues este tronco le vamos a llamar lo que sería el cono arterioso. Siguiendo con el estudio de nuestro ventrículo derecho, podemos observar que las paredes de la porción de entrada del ventrículo derecho presentan numerosas estructuras musculares que son irregulares, las cuales se denominan trabéculas carnosas, que son las que se acaban de señalar en amarillo. La mayoría de estas se van a unir a las paredes del ventrículo a lo largo de su longitud y nos van a formar crestas. O pues también se van a unir solo en los extremos y nos van a formar puentes. Otras pocas trabéculas cavernosas o trabéculas carnosas pues tienen un solo extremo unido a una superficie del ventrículo y otro de estos extremos se va a unir como inserción a un cordón fibroso parecido a un tendón, el cual va a conectar los bordes libres de las cúspides pues con la válvula tricúspide, que serían estos que estamos viendo aquí. Y estas son las cuerdas tendinosas a las que se van a unir nuestros músculos papilares. Otro aspecto muy importante que tenemos que mencionar de nuestro ventrículo derecho son sus paredes. Van a ser tres. La primera es la pared anterior. Esta va a ser cóncava, delgada, y se va a dirigir de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Podemos ver que está recorrida por una columna carnosa de segundo y de tercer orden y se va a insertar el pilar anterior de la válvula tricúspide y pues también esta va a tener una conexión con el haz de His. Nuestra siguiente pared es la pared posterior. Esta es más pequeña y delgada y algo cóncava. Superiormente se vuelve gruesa y vemos que es más pequeña que la pared anterior. Y pues igual, se une a la parte inferior de la válvula tricúspide. Y nuestra pared interna corresponde a lo que es el tabique interventricular y es convexa y lisa en su mitad superior. Ahora es tiempo de hablar de los tres bordes de nuestro ventrículo. Tenemos un borde anterior, que como tal es la unión de la pared anterior con la cara interna. Esta está bajo la forma de un canal estrecho y corresponde externamente al surco interventricular anterior. También nuestro borde posterior, pues este está bien marcado inferiormente y corresponde al surco interventricular posterior. Y finalmente, nuestro borde externo corresponde al borde derecho y está formado por la confluencia de la cara anterior e inferior. Como vimos, pues en las primeras diapositivas en las que hablábamos del ventrículo derecho, observábamos que había una estructura peculiar y muy importante a la cual llamamos válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide es, como su nombre lo dice, está formada por tres cúspides o valvas. Estas cúspides continúan entre sí en su base, las cuales están denominadas como comisuras. Sus bordes están insertadas en cuerdas tendinosas que nacen de los músculos papilares, músculos de los cuales mencionamos hace un momento. Esta sangre esta válvula permite que la sangre salga del ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar y así pues nos va a permitir pues el intercambio gaseoso. Si nosotros ponemos atención en todos los diagramas que nos vienen señalando a la válvula tricúspide, la podremos observar con sus tres valvas, la anterior, la septal y la posterior, esto de acuerdo a la orientación del corazón. Ahora estamos viendo las cuerdas tendinosas, las cuales son la unión entre los músculos papilares y las cúspides de estas valvas. Y aquí tenemos señalados cuáles son los músculos. Son tres, en este caso el músculo papilar septal, el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior.
Y también vemos otras estructuras importantes como las trabéculas carnosas, el cono arterioso y la trabécula septomarginal. Otra válvula muy importante que se puede destacar en nuestro ventrículo derecho es la válvula pulmonar. La válvula pulmonar marca el tracto de salida del ventrículo derecho, la salida hacia el tronco de la pulmonar, y está cerrado esto por la misma válvula pulmonar. Vemos que consta de 3 valvas semilunares cuyos bordes se proyectan hacia arriba en la luz del tronco pulmonar. Los bordes libres superiores de cada valva tienen una porción media engrosada en el nódulo de la valva. Entonces vemos que estas son las valvas semilunares y este es lo que nosotros estamos viendo, que es el nódulo de la valva semilunar. Y también tiene una porción lateral fina, a la cual vamos a llamar lúnula de la válvula semilunar. Es importante observar en un modelo en tercera dimensión todo nuestro ventrículo. Entonces aquí vamos a poder entender de mejor manera cuáles son las estructuras que lo forman. En este momento estamos señalando algunos de los componentes de la válvula tricúspide. Estas son nuestras valvas, recordemos que son 3 y pues van a estar nombradas de acuerdo a su posición. Esta de aquí es la pared recordemos que son músculos trabeculares. Esa es nuestra trabécula carnosa. Y esos son músculos papilares, los cuales están unidos a las cuerdas tendinosas para conectarse con las valvas de la válvula tricúspide. Esta es nuestra válvula pulmonar y como podemos ver aquí no hay cuerdas tendinosas ni músculos papilares. Recordemos, son 3 valvas y bueno, también podemos observar a nuestro tronco pulmonar, que es hacia donde se dirigirá nuestra sangre para realizar el proceso de intercambio gaseoso. Tras haber hablado del corazón derecho, es decir, del atrio derecho y del ventrículo derecho y todos sus componentes, ahora pasaremos a hablar del corazón izquierdo. El atrio izquierdo forma la mayor parte de la base del corazón y tiene una forma irregularmente redondeada. En este atrio vamos a ver que entra en la pared de las venas pulmonares derecha e izquierda, las cuales pues son carentes de válvulas. Aquí pues podremos observar también que el tabique interauricular pues forma parte de la pared anterior de la aurícula izquierda y pues la parte fina o la depresión en el tabique es la válvula del foramen oval y se encuentra enfrente del suelo o de la fosa en la aurícula derecha. Vamos a observar 6 paredes: la posterior, inferior, superior, externa, anterior e interna. La pared posterior vamos a ver que tiene una convexidad debido a la depresión que exteriormente produce el esófago al ponerse en contacto con la aurícula. Pues los orificios de las venas pulmonares están encontrados a los 2 lados de esta. Otra pared, la pared inferior, pues vemos o se podría observar que es estrecha y cóncava. Tiene un relieve producido por la vena coronaria mayor en lo que es la unión con la pared posterior. También pues en la pared superior vamos a ver que esta es estrecha, redonda y lisa y está deprimida en su porción anterior por los troncos arteriales que están colocados frente a ella. Por otro lado, la pared externa, esta pues va a ser lisa en toda su extensión, salvo en la parte anterior. La parte anterior pues es un orificio de comunicación con el apéndice auricular izquierdo y pues tiene innumerables trabéculas, ¿no?, que le dan un aspecto así como cavernoso. La siguiente pared, que es la pared anterior, pues más que nada está dada por el orificio auriculoventricular izquierdo con el embudo más que nada de la válvula mitral. Y finalmente nuestra pared interna está constituida por el tabique interauricular. Este es un delgado y es la zona correspondiente a la fosa oval. Vemos aquí a la válvula interauricular de Parchappy, se denominaba, y vemos también un repliegue en forma de media luna que está adherido a sus extremidades y libre en su parte media, es decir, pues en la parte antero superior.
Ahora, al observar nuestro modelo en tercera dimensión de nuestra aurícula izquierda, podemos ver todos los componentes de ella. En esta parte estamos observando pues cómo vemos más bien la entrada de las venas pulmonares, la superior y la inferior. También podemos ver pues todas las caras antes mencionadas y aquí vemos algo muy importante, que es nuestra válvula mitral, la cual pues consta únicamente de dos valvas. Y ya casi vamos terminando con nuestra presentación. Ahora es el momento de hablar acerca del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la última cámara del corazón izquierdo que vamos a analizar. Y bien, vemos que esta cámara como tal tiene una forma cónica. Es más larga que el ventrículo derecho y tiene una capa más gruesa de miocardio. ¿Esto por qué? Pues porque es el volumen o la eyección que va a mandar desde este ventrículo va a ser hacia la aorta y con toda esa fuerza que necesita es con la que se va a irrigar la sangre hacia todo el cuerpo. El tracto de salida de este, el cual conocemos como vestíbulo aórtico, es posterior al infundíbulo derecho y tiene paredes lisas y deriva del bulbo cardíaco embrionario. Otra parte muy importante que tenemos que mencionar o que nombrar son las trabéculas carnosas. Estas pues son finas y delicadas a diferencia de las del derecho y su aspecto general pues los podemos ver como con crestas y puentes musculares y pues en general se ven similares a las del ventrículo derecho. Aquí la sangre, como mencionábamos, del ventrículo izquierdo va a salir a través del orificio auriculoventricular y va a fluir hacia adelante en dirección al vértice. Nuestro ventrículo izquierdo va a tener dos paredes fundamentales. La primera va a ser la pared izquierda o la pared externa, que tiene dos partes. La primera es la parte anterior, que posee numerosas columnas carnosas. También el borde posterior, que es lisa con escasas columnas de tercer orden. Y otra que será la pared derecha, que va a ser la interna o septal, también se lo puede llamar así, porque recordemos por las estructuras con las que está en contacto. Esta tiene diversos pilares en la mitad anterior, es lisa en la parte posterior y corresponde esta parte al orificio aórtico y tiene estrías correspondientes al haz de His. También vamos a poder ver su vértice que corresponde a la punta del corazón. Está ocupado por múltiples columnas de segundo y tercer orden y pues también vemos a la base, ¿no? Que está ocupada por el orificio auriculoventricular izquierdo y el orificio de la aorta. Una de las estructuras importantes de nuestro ventrículo izquierdo va a ser la válvula mitral. Esta está formada por dos cúspides o dos valvas y pues se le conoce con ese nombre, este es un dato curioso, por la mitra que tienen los papas y pues debido a su semejanza pues sí, morfológica, pues por eso se le puso válvula mitral. Esta se va a localizar posterior al esternón, al nivel del cuarto cartílago costal, y está sostenida por músculos tendinosos. Podemos ver que a medida que se atraviesa el ventrículo izquierdo, el torrente sanguíneo experimenta dos giros en ángulo recto, quedando finalmente en un ángulo de 180 grados. El orificio auriculoventricular se abre del lado posterior derecho de la zona superior del ventrículo y se cierra durante la contracción ventricular mediante la válvula mitral, que también pues se denomina como válvula bicúspide, debido pues a que tiene dos válvulas, ¿no? La anterior y la posterior. Las bases de estas válvulas están fijadas a un anillo fibroso que va a rodear el agujero y pues las válvulas se van a continuar una con otra en las comisuras. Además están coordinadas de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas de la misma manera en que se describió pues en la válvula tricúspide. Otra de las estructuras importantes que hay que mencionar del ventrículo izquierdo es la válvula aórtica.
Esta válvula es de similar estructura a la pulmonar y está formada por 3 valvas semilunares con un borde libre que se proyecta hacia arriba en la luz de la aorta ascendente, perdón. Entre las valvas semilunares y la pared de la aorta existen los senos en forma de bolsillo, los cuales vamos a llamar pues senos aórticos, ya sea seno aórtico derecho, izquierdo o posterior. Esto es muy, muy importante porque, vamos a señalarlo con un puntero láser, estos son los senos, pero de estos senos, del seno derecho, izquierdo y posterior, se van a originar las arterias coronarias, que van a ser la primer rama de la aorta ascendente. Y bien, como decíamos, esta válvula aórtica está formada por 3 cúspides. Se tiene las valvas coronaria derecha, izquierda y la posterior, la cual no es coronaria. Y posterior a cada valva, la pared se engrosa para formar un seno aórtico, que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Las paredes de la aorta de los senos coronarios dan origen a las arterias coronarias, que son las que acabamos de visualizar. Como ya sabemos, es de vital importancia conocer un modelo de tercera dimensión de nuestro ventrículo, ¿no? Aquí estamos observando lo que es la válvula mitral y si damos un giro en dirección inferior, podremos ver la válvula aórtica. Ahora bien, aquí estamos observando lo que sería la pared trabecular y esta de aquí pues es la vena cava superior. Vemos o podemos ver que de la aorta, se derivan las arterias coronarias. Bueno, y después de todo, es así como terminamos nuestra revisión exhaustiva de la anatomía interna y externa del corazón. Les agradezco mucho por su atención y pues nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias, mi nombre es Lucero Salazar Velasco, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en el grupo 1305.